En el siguiente video nos introduciremos en el análisis de las imágenes como signos, su clasificación y cómo identificarlos. Posteriormente examinaremos los iconos, su tipología y las diferentes posturas de la semiótica acerca de la iconicidad de las imágenes. Indagaremos también en la relación entre el lenguaje y las imágenes. Seguidamente observaremos la plasticidad de los signos y su categorización. Y finalmente efectuaremos una pequeña conclusión para unificar todos los conceptos y graficar su relación. Como ya vimos en el video anterior, una imagen puede ser utilizada como signo si representa algo para alguien. Pero entonces, ¿qué características tiene un signo? ¿Cómo lo reconocemos? La respuesta está en la relación tripolar definida por Peirce. El autor explica que hay una relación triangular entre el representamen, el interpretante y el objeto. Pero esto no quiere decir que todos los signos son iguales. Peirce también los clasificó en tres grandes grupos que son ícono, índice y símbolo. Un ícono es una representación que guarda una similitud directa con el objeto que representa. Tienen características sensoriales similares, como pueden ser visuales, auditivas, olfativas, etc. Un índice es una representación que tiene una relación indirecta con el objeto que representa. No se parece al objeto, sino que el objeto la produce. El índice está tratando de sugerirnos el mensaje. El símbolo es una representación que no guarda ni relación directa ni relación indirecta con el objeto que representa. Su significación se da por convenio colectivo. Tomemos por ejemplo esta escultura. Icónicamente hay una similitud visual que permite relacionarla conmigo. Si yo le agrego mi perfume o una grabación de mi voz que se active de alguna manera, estoy agregando estímulos sensoriales icónicos relacionados conmigo. Simbólicamente es una persona, una figura humana, independientemente de que me conozcan o no. Ahí está el convenio simbólico. Todos acuerdan que esa es la forma de una persona. Si la escultura se acompaña de información o una foto mía, probablemente ese convenio cambie para quienes accedan a tal información. Por ende, entre ícono y símbolo existe solo una delgada línea de comprensión, lo que se sabe o desconoce previamente del signo. Por último, si hablamos de índice en la escultura, la textura o materiales utilizados se pueden deducir de la obra real sin necesidad de una especificación, pero estos no guardan relación directa con el objeto en sí. Esta escultura entonces es un signo icónico, por el parecido que compartimos y por mi presencia que permite la comparación. En este punto, los autores Peirce y Morris discrepan en el nivel de iconicidad de las imágenes. Mientras que Peirce sostiene que toda representación similar al objeto es en sí un icono, Morris señala que el único icono perfecto es el objeto mismo y que toda imagen reproducida tiene limitaciones y características diferidas. Basándonos en la teoría de Morris y tomando como ejemplo este video, él mismo tiene limitaciones de similitud con el objeto, que sería yo, como la textura, la dimensión o la forma. Siguiendo con esa idea, la mejor representación mía sería yo en persona. Un icono entonces no es el objeto, no es igual al objeto, pero reproduce características de él. Guarda relación con la imagen que ya conocemos del objeto. Y para que estas similitudes sean percibidas, tienen que ser convencionalizadas, comunicadas y reconocibles. El reconocimiento de un icono va a depender de los aspectos y las características que seleccionemos al momento de crearlo para que luego sean identificadas. Los iconos se basan en estereotipos y nuestra percepción de ellos se pule a medida que acumulamos experiencias e información. Hay tres tipos de iconos: la imagen, el diagrama y la metáfora. La imagen es un icono que tiene una similitud sensorial con el objeto que representa, es decir, los sentidos los perciben iguales. En este caso, la escultura sería una imagen de mí. El diagrama es una representación razonada, es decir, una analogía racional del objeto que representa. En este caso, el diagrama de la escultura sería el boceto que tiene especificaciones y medidas. Por último tenemos la metáfora, que es un paralelismo entre conceptos. En este caso de la escultura, un paralelismo sería decir que la escultura parece como verme a mí misma, o que la escultura parece de cartón.
pero como ya dijimos, se necesita cierta cantidad de experiencia o información previa para comprender un icono. Siempre va acompañado, aunque sea solo una vez, de un concepto verbal o escrito. Luego de que es asimilado ya no es necesario. Analicemos entonces la relación entre la lengua y las imágenes. La autora Jolie Martin describe la existencia de cierta oposición entre el lenguaje verbal y el lenguaje visual. Esto se debe a dos corrientes opuestas de la semiótica. La primera postura es que las imágenes reemplazan poco a poco a las palabras y el lenguaje es empujado hasta la obsolescencia. Pero ¿se pueden explicar imágenes sin palabras? ¿Podemos comprender imágenes sin palabras? La realidad es que no. Siempre se utiliza en cierta medida un mínimo de palabras o un consenso colectivo para poder comprender imágenes. Y esto es lo que defiende la segunda postura. No se puede reemplazar el lenguaje por imágenes porque se complementan. En oposición a Saussure, el semiólogo francés Roland Barthes ligó la semiótica a la lingüística. Demostró que los sistemas de signos están apoyados en el lenguaje y que es muy difícil encontrar imágenes que no estén vinculadas a palabras. Barthes plantea que si se estudian imágenes y signos, siempre se llega a una palabra, o cuando menos un acuerdo tácito colectivo de significación. Según esta teoría, el lenguaje es un sistema de pensamiento que no se puede separar de las significaciones de la palabra. No se puede pensar sin saber lo que se está pensando. Es decir, las imágenes, el pensamiento y el lenguaje están vinculados. En su contraparte teórica, nos encontramos a Rudolf Arnhem, psicólogo y filósofo alemán, que identificaba el pensamiento verbal y visual como procesos diferidos. Lo llamaba cognición intuitiva y cognición intelectual. La cognición intuitiva requiere redes de pensamiento interactivo, mientras que la cognición intelectual requiere cadenas de pensamiento verbal. El autor entonces se orienta a la idea de que el mundo se organiza a través de categorías en las que se encajan procesos innatos del cerebro y datos sensoriales. El lenguaje verbal, por ende, no es indispensable para comprender una imagen, pero es la forma más habitual de explicarlas. Y el lenguaje visual ayuda a comprender ideas o conceptos verbales. Si tomamos como ejemplo la comunicación prelingüística de los infantes, observamos que pueden comunicarse aunque no utilicen ni una sola palabra. Arnhem se apegaba a la corriente gestáltica, que sostiene que el mundo se divide en estas categorías mentales innatas. Sin embargo, hay muchos autores y lingüistas que refutaban esta teoría, argumentando que estas categorías mentales las determina la cultura, principalmente el lenguaje. Por otra parte, el Grupo MI propuso tomar en consideración las dimensiones plásticas de un icono, como signos icónicos plenos, apartados de su significación. Hablamos de los signos plásticos específicos. El grupo logró demostrar que los signos plásticos están relacionados con los signos icónicos, pero no están sujetos a ellos. La distinción de los signos plásticos e icónicos se cataloga con mini códigos técnicos. Por fuera de esos mini códigos técnicos hay códigos de uso comunitario que permiten entenderlos. La plasticidad de los signos está dividida en 4 grandes ejes: color, forma, espacialidad y textura. Además están divididos en 2 tipos de signos, que son los ya mencionados específicos, que involucran todo lo que está dentro y fuera de la obra, y los no específicos, que tienen que ver solo con lo que está dentro de la obra y es creado por el autor. Veamos los signos plásticos específicos. El marco aísla la imagen de todo lo demás, delimita la percepción y la focaliza. Cuando hablamos de encuadre, hablamos de la escala de plano. Estos pueden variar en plano en detalle, plano medio, plano entero, plano general, etc. Estas denominaciones indican el tamaño del plano en base a una distancia teórica entre un objetivo y un cuerpo teórico. Antes del 480, las medidas y dimensiones estaban relacionadas con la divinidad. Dios era lo más grande, le seguía Jesús, y así las demás figuras religiosas eran representadas en escala. Luego de esto, el hombre toma el lugar de Dios en la perspectiva, lo que era considerado una blasfemia. Hablamos de un cambio de valores de lo humano por sobre lo religioso, pero también se corresponde con la aparición del capitalismo. Esto nos expresa hasta qué punto las representaciones influyen en la cultura. Hay muchas formas de desprenderse de la perspectiva geométrica, como la anamorfosis o jugar con el ángulo de la toma.
La composición está ligada al marco y al encuadre, y existen distintos tipos. Por ejemplo, tenemos la composición axial, que consiste en mostrar la imagen en el ángulo de la vista, en el centro del mensaje. Generalmente se utiliza como imágenes de lanzamiento. La composición focalizada, en cambio, busca llevar la mirada del espectador hacia el producto descentrado. En cuanto a la composición secuencial, organiza el recorrido de la mirada, respetando el sentido de lectura occidental, de izquierda a derecha, y siguiendo el trayecto de Z. Obviamente, esta composición no es universal, sino que varía culturalmente. El último parámetro es la pose del modelo. La noción de modelo nos remite al signo icónico y a la utilización de datos visuales y experiencias aprendidas, culturalmente decodificadas, para luego poder reconocer e interpretar personajes, vestimentas, objetos o lugares. Todo esto lo maneja la escenografía. La pose de frente implica más al espectador. Cuando vemos cuerpos en una imagen, buscamos los rostros o los ojos y se da una especie de comunicación entre el espectador y el modelo. Por el contrario, en la pose de 3/4 o de perfil, se acentúa la idea de espectador, porque el personaje no nos ve, no dialoga con nosotros, es un tercero. Pasemos a los signos plásticos no específicos y centrémonos en el color. Si tuviéramos que definir el color de manera técnica, hablaríamos de impresiones en la retina de rayos lumínicos reflejados en un objeto. Pero esta definición no es necesaria en la vida cotidiana, pues el color es un conocimiento tácito. Pero la percepción del color es cultural, fue mutando a través del tiempo y entre civilizaciones y con la creación de nuevos colores. Su análisis es antropológico. Por ejemplo, si le preguntáramos a un adulto en la actualidad qué colores tiene asociados a la masculinidad y a la feminidad, probablemente respondería que azul y celeste o rojo y rosa. Sin embargo, hasta la Primera Guerra Mundial, las infancias utilizaban colores blancos, no utilizaban colores pasteles. Como podemos ver, no hay solo una clave de percepción de los colores, sino que esta depende de la historia, de la cultura y del entorno. No se necesitan herramientas técnicas para percibir los colores, ni para asociarlos a determinadas significaciones. La luz o iluminación se analiza de manera similar a los colores. Se percibe ópticamente e influye en la asimilación psicológica y fisiológica de una imagen, ligada a la experiencia previa. Tomemos por ejemplo el color negro ligado a la oscuridad o el blanco a la pureza. La iluminación direccional parece provenir de una fuente de luz muy agresiva, única y muchas veces apoyada en una principal y varias secundarias, ya sea artificial o natural. Centraliza la visión en los focos más iluminados para luego desplazarse a los menos iluminados, por último a las sombras. Esta iluminación acentúa las sombras, permite modelar objetos o dimensiones espaciales, aviva los colores y texturas y acentúa el contorno. Si esta iluminación es o se asemeja a la natural, nos sitúa temporalmente, influyendo en nuestra percepción. En la iluminación difusa sucede lo contrario. Los relieves se atenúan, los colores se suavizan y las sombras se anulan. Se deja todo visible. La iluminación influye en cómo percibimos la textura de una obra. Cuando hablamos de textura, involucramos el tacto, pero no estamos hablando de tocar una obra. Estamos hablando de cómo la vista percibe esa textura y la relacionamos con una experiencia táctil previa. La textura puede describirse en base a propiedades como la blandura, la viscosidad o la repetición de elementos. La elección del soporte también es fundamental porque influye en la textura. Por ejemplo, en pintura podemos encontrar texturas pinceladas, aguadas, salpicadas o alisadas. El soporte también hace referencia al medio que se utiliza, desde lo tecnológico a lo analógico como el papel o la tela. Las líneas y formas también son asociadas a distintas significaciones. Por ejemplo, las líneas curvas son asociadas a la feminidad o a la suavidad, mientras que las figuras rectas o puntiagudas son asociadas a la virilidad. Son asociaciones estereotipadas que se corresponden con nuestra visión cultural. Lo mismo sucede con el espacio. Basados en la percepción tridimensional, la gravedad nos sugiere una noción de altura, la verticalidad semiótica. Del mismo modo, el movimiento nos otorga un eje semiótico de frontalidad y la noción de simetría nos otorga una lateralidad semiótica.
Todo esto lo utiliza la perspectiva. Como ya vimos, las imágenes pueden ser utilizadas como signos si tienen representamen, interpretante y objeto. Pero no todos los signos son iguales. Están los iconos, los índices y los símbolos. Los iconos son signos que se parecen al objeto que representan, mientras que el índice no se parece al objeto, sino que el objeto la produce. Y los símbolos no se parecen y no son producto del objeto, sino que son producto de un convenio colectivo. Los autores Peirce y Morris tenían ideas opuestas de la iconicidad de las imágenes. Peirce decía que las imágenes que se parecen al objeto ya son un icono, mientras que Morris decía que estas representaciones tenían limitaciones. Es por eso que existen tres subcategorías de iconos: la imagen, el diagrama y la metáfora. La imagen es un icono que se parece al objeto que representa. El diagrama es una representación racional de ese objeto. Y la metáfora es una comparación entre ese objeto y otro. Pero todo esto no es perceptible si no lo comunicamos. Por eso, en cierta medida, el lenguaje visual necesita del lenguaje verbal. La iconicidad de una imagen está apoyada en estereotipos y elementos identificatorios, pero además estos elementos deben ser comunicados y reconocibles. La autora Jolie Martin nos explica la dicotomía entre el lenguaje verbal y el lenguaje visual. Y llegamos a los signos plásticos no específicos, comenzando por el color. Como ya vimos, sustantivamente se trata de una estimulación visual, el reflejo de la luz, pero antropológicamente tiene connotaciones culturales. De la misma forma, la iluminación tiene connotaciones psicológicas o fisiológicas en nosotros. La luz puede modelar o suavizar algunas texturas o incluso ponerlas al descubierto y permitir que las veamos mejor. Del mismo modo, la forma y las líneas se pueden modificar con la luz y también están sujetas a significaciones, ya sean personales o culturales. Por último, la espacialidad, la altura, la distancia, el ancho, todo eso modifica cómo vamos a percibir ese objeto. Todas estas características nos permiten hacer uso de la sinestesia,